¿Qué fue tendencia en estos días? Aquí te presentamos los temas más destacados en las redes sociales. Cielo rojo en China. Hace unos días se presentó un atardecer diferente que sorprendió al país asiático. Las autoridades explicaron que el fenómeno pudo haber sido provocado debido al reflejo de luz de algunos barcos. Se reveló la primera imagen del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea. El descubrimiento de Sagitario A muestra la existencia de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Elon Musk suspende compra de Twitter. Tras el anuncio de que el multimillonario compraría la red social, él mismo confirmó que el acuerdo queda suspendido temporalmente. Matanza en Buffalo. Al menos 10 personas murieron tras un tiroteo ocurrido en un supermercado en la ciudad de Buffalo, de Estados Unidos. El responsable, un joven de 18 años que transmitió la balacera por Twitch. El espectáculo de la luna roja, uno de los fenómenos astronómicos más esperados en este 2022, se hizo presente la noche del 15 de mayo. El ocultamiento de la luna por la sombra de la Tierra se observó en el centro y sur del continente americano, en la parte oriental de América del Norte, así como en regiones de Europa y África. El videojuego Fall Guys estará disponible en todas las plataformas. A partir del 21 de junio, nos permitirá jugar con personas conectadas en diferentes consolas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Trending, una semana más hablando de tendencias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el calor, porque en las últimas semanas hemos tenido pues temperaturas muy elevadas en nuestro país. Tan solo el mes de abril es considerado como el segundo más caluroso desde 1953 y uno de los más lluviosos. Pero antes, pues saludo a Beto. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal has sentido tú el calor en las últimas semanas? Hola, Pau, qué gusto saludarte y saludar, por supuesto, a la gente que ya se conecta a esta nueva emisión de En Trending. Sí. Pues la verdad es de que el calor ha sido muy fuerte. Y más allá de la ciencia, que sí, como dices, Pau, los números indican que ha sido uno de los meses más calurosos en la historia, y en mayo, por ejemplo, en nuestro país, en la región del norte, en el centro y en el occidente sur, se va a mantener también a la alza en comparación con los promedios históricos de esta región. Entonces, más allá de la ciencia, más allá de los datos, pues todos sentimos mucho calor, todos nos sentimos más agotados, vamos en el transporte público todos sudados. Entonces, pues por eso es de que decidimos darle esta emisión al calor, porque es algo que ha estado muy relevante, sobre todo en nuestro país. Así es, Beto, y precisamente pues vamos a comenzar nuestro programa hablando de qué es el calor, cómo se manifiesta físicamente en nuestro organismo y pues muchos factores más que lo involucran, así que vamos a ver este primer minuto. Calor es aquella sensación que experimentamos corporalmente ante una temperatura elevada. Cuando tenemos mucha sed, la piel se enrojece, nos arden los ojos y sentimos agotamiento, es el calor que nos hace sentir como velas derretidas. Sin embargo, el calor es necesario para la vida, sin exceder sus límites. Desde la física, el calor es el intercambio de energía entre diferentes zonas de un mismo cuerpo o de un cuerpo a otro, como cuando abrazamos a alguien y percibimos su calor. En el medio ambiente, el calor siempre fluye de zonas de menor temperatura a las de mayor, con el único propósito de regular la temperatura en general. Cuando la temperatura de la Tierra aumenta, los glaciares se derriten, el nivel del mar se incrementa por el deshielo, se producen tormentas, huracanes, sequías y ondas de calor cada vez más fuertes. Pero, ¿qué produce tanto calor y cómo este afecta a los seres vivos, a nuestra salud y al medio ambiente? Dejemos que los expertos nos lo digan. Y esa es la pregunta principal para nuestro reportaje. ¿Por qué hace tanto calor? Si es nada más cosa del famoso cambio climático, o si, Pau, pues son algunos otros factores que tal vez desconocemos, y como dice Yadira, pues se lo dejamos a los expertos, porque definitivamente se puede tratar de un problema multifactorial. Sí, y es que también expertos aseguran que para el 2030 vamos a extremar estas temperaturas de forma inimaginable, y también van a afectar a muchos ecosistemas, animales, plantas y sobre todo a la agricultura también. Sí, entonces con perspectiva interdisciplinaria, Renata nos presenta en la primera parte del reportaje ese intento de responder por qué actualmente, por qué en los últimos años ha hecho tanto calor. En mis tiempos no hacía tanto calor. Antes no necesitábamos aire acondicionado y esas cosas. De niña estaba bajo el sol todo el día y no se sentía como este sol. Seguramente has escuchado a alguna persona decir estos comentarios. Sin embargo, la percepción de que en estos últimos años hace más calor que antes, científicamente, ¿es real? ¿Hace más calor ahora?
Si bien existen múltiples variables para responder esta pregunta, como la región climática o diversos fenómenos meteorológicos que determinan la temperatura en una región, hay factores en común como el efecto invernadero y consecuencia de este el cambio climático, que son responsables de las modificaciones que está sufriendo la temperatura con el paso del tiempo. Estos gases están en la atmósfera y la radiación que emite el Sol tiene una longitud de onda, en meteorología decimos longitud de onda corta, y entonces pues pasa la longitud, la radiación solar en esa longitud de onda pasa, pero la que emite la Tierra está en una longitud de, o sea, la Tierra la absorbe, la vuelve a emitir porque es un cuerpo negro, y ahora esa radiación tiene una longitud de onda diferente, que es onda larga. Entonces está en el infrarrojo, no la vemos, pero la podemos sentir en forma de calor, y esos gases no son transparentes a esa radiación en esa longitud de onda. Entonces pues la absorben y calientan la parte baja de la atmósfera como si de un invernadero se tratara. Como consecuencia de esta problemática, se espera que en los próximos años se rompan récords de altas temperaturas en el mundo. Emitimos más gases de efecto invernadero, por tanto se va quedando más calor atrapado en la Tierra y la temperatura promedio sube un poquito año con año desde el principio de la era industrial, desde 1880. De acuerdo al reporte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, publicado este año, el planeta se está calentando más rápido de lo esperado. Esto traerá como consecuencia que en todos los continentes haya un aumento muy importante en la frecuencia de ocurrencia y en la magnitud de las temperaturas extremas. En el 2030 estaremos rebasando el umbral que marca el IPCC de un aumento de 1,5 grados, donde ya se van a ver procesos irreversibles para algunas especies animales y vegetales. Eso va a pasar en unos 5 años, un poquito más, 6-7 años, también depende de la región, pero es verdad que estamos muy cerquita de llegar a ese umbral. La situación es particularmente preocupante para nuestro país. Está claro que el cambio climático algo tiene que ver ahí, ¿no? Porque la temperatura promedio de todo el planeta sube año con año, y eso es una evidencia. Y la temperatura en el caso de México está subiendo más. Con 7 tipos de clima y casi el 70% de la diversidad mundial de especies, nuestro país enfrentará grandes retos con el aumento de temperatura. Por supuesto que en la UNAM existen diversos proyectos alrededor del tema del calor. Si bien algunos se enfocan en encontrar también esta respuesta, Pau, existen otros que también buscan aprovechar pues la energía y la constante exposición solar, especialmente aquí en nuestro país. Pero hay uno que es un videojuego. Platícanos brevemente de esto. Pues fíjate que este videojuego ya ahora sí que llegó la realidad a este mundo virtual. Precisamente en el videojuego del que mencionas, pues se está experimentando precisamente alumnos e investigadores a partir, pues, para que ellos puedan crear celdas solares para generar energía, esto en el Instituto de Energías Renovables. Y pues vamos a ver de qué trata este videojuego en la nota que nos preparó Viloria. México es un país donde la mayor parte del territorio es óptimo para el uso de plantas fotovoltaicas para la generación de energía. Esto debido a que se encuentra ubicado en el denominado cinturón solar, que es la zona que presenta mayores niveles de radiación en el mundo. Debido a lo complejo que es mantener económicamente un laboratorio dedicado a la elaboración de celdas solares, el Instituto de Energías Renovables desarrolló el videojuego Sei Perovskite para enseñar a estudiantes la fabricación de estos dispositivos. Pensamos que una forma de, si no podíamos llevar al alumno al laboratorio, pues quizás llevarle el laboratorio al alumno por medio de este videojuego donde simulamos la fabricación de las celdas solares. En el videojuego, el jugador compite contra sí mismo. Debe seleccionar lo que crea más conveniente con respecto a los materiales, los instrumentos y las máquinas que utilizará en la elaboración de las celdas solares, para finalmente evaluar su efectividad. Al superar retos, obtiene como bonificación conocimientos que le ayudan a mejorar la fabricación de estos paneles. Todo esto con la presión de que su laboratorio se queda sin financiamiento. Entonces el reto del investigador del videojuego, del alumno, del jugador, vaya, es obtener resultados
fabricar celdas solares de alta eficiencia para atraer de nuevo la atención al laboratorio y que venga la inversión nuevamente y que así se pueda desarrollar el laboratorio, cosa que es muy parecido a la realidad. Todos estos datos fueron analizados, clasificados en las rutas de fabricación que realizan los estudiantes. O sea, si un estudiante en el videojuego prepara su celda solar como él guste, que el resultado que él obtenga esté basado en las celdas que fueron fabricadas en el laboratorio. Actualmente, SEI Perovskite es un prototipo, pero una vez que esté completamente terminado, se buscará que esté disponible con el propósito de ser utilizado como una herramienta didáctica en diversas instituciones educativas. Una idea como complemento de la clase que los alumnos puedan llevar, o sea, ya sea su clase de celdas solares, de física de semiconductores, y que a la par lleven este videojuego como un complemento donde se les explique el proceso de fabricación pues, de una forma algo más divertida, ¿no? Es momento de ir a una pausa, pero no se despeguen porque regresamos con una entrevista muy interesante para conocer los efectos que el calor tiene en nuestro cuerpo. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Trending hablando sobre el calor y sus efectos en diferentes sentidos y ahora pues vamos a empezar con la entrevista donde pues también vamos a hablar sobre las altas temperaturas y la radiación solar pues tienen graves efectos sobre nuestra salud, principalmente pues en nuestra piel, nuestro organismo e incluso nuestro comportamiento o conducta. Es por eso que vamos a hablar más sobre este tema en la entrevista de hoy. Tenemos como invitado al doctor Juan Pablo García Acosta. Él es médico cirujano, maestro en investigación de servicios de salud por la UNAM y actualmente también es responsable del servicio médico de la FES Iztacala. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en el Trending. Bienvenido. Hola, Paulina. Hola, Alberto. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Un gusto estar con usted, doctor. Y pues bueno, entremos en materia directamente. Para empezar, ¿nos podría decir cuál es la razón por qué el calor altera nuestro organismo? Desde los estados de ánimo que, bueno, y todos los efectos que ya describió Pau, ¿por qué esto sucede en las personas? Porque los seres humanos, como todos los seres vivos, estamos diseñados para funcionar en un cierto rango de temperatura. Nuestra temperatura corporal pues, debe oscilar en 36, 37 grados y en ese rango mantenerse para funcionar dentro de lo óptimo. Tenemos una sorprendente capacidad de adaptación también. Podemos aceptar frío, podemos aceptar calor, pero también hasta ciertos límites. ¿Por qué? Porque obviamente superamos esa capacidad de adaptación de nuestro cuerpo. Ok, y ahora doctor, pues ahora sí que cuáles serían las principales repercusiones que tiene pues el calor en nuestro organismo, hablando de enfermedades, comportamiento, pues todo lo que ocasiona en nuestro organismo. Pues una vez que superamos esos rangos aceptables para mantenernos funcionales, empezamos a detectar algunas respuestas adaptativas de nuestro organismo. Okay. Empezamos a sudar, ese es un mecanismo para compensar ese aumento de temperatura. Nuestro sistema nervioso manda la señal de que se activen las glándulas sudoríparas, okay. Entonces empezamos a sudar y es una forma de perder calor y de esa forma adaptarnos a la circunstancia. Pero todos estos mecanismos, también la piel se enrojece, cuando estamos con mucho calor la piel se nos enrojece porque hay un mecanismo de vasodilatación. Okay. Nuestros vasos sanguíneos en la piel, en la superficie se abren para poder entonces hacer que perdamos calor también por ese medio. Sin embargo, esto tiene sus límites también. Y cuando se supera esa capacidad de adaptación, empezamos con los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, a nivel de piel, el aumento de temperatura, el calor excesivo, puede producir la aparición de una lesión en la piel, un rash, un sarpullido o salpullido también llamado, y esa es una forma de reacción de nuestra piel ante el calor. Otras formas más severas pues son los calambres musculares también que se generan por el calor. Otra reacción que puede ocurrir es el agotamiento por calor y en extremo el golpe de calor, que es una manifestación mucho más severa de estos problemas que se generan por el calor precisamente. Y ahorita ya nos describió, digamos que las primeras, sobre todo el sudor, ¿no? El empezar a sudar y ya después un poco las más graves. ¿Cuáles serían algunas, digamos, de las reacciones que podemos tomar justamente para evitar que no se lleguen a esas graves, ¿no? Más allá de, por ejemplo, cuando sudamos, naturalmente tomamos agua, ¿no? Tenemos calor, pero ¿cuáles serían algunas otras de esas reacciones que podemos tomar para evitar que se llegue, por ejemplo, a un golpe de calor? Exacto. Pues debemos entender que nuestro cuerpo nos habla prácticamente, nos emite alertas cuando algo está saliéndose fuera del rango de lo que puede controlar.
Entonces, como bien dices, cuando empieza nuestro cuerpo a sudar, pues habla de una manifestación de adaptación. Sin embargo, cuando llegamos a un nivel importante de esa cantidad de sudor, pues indica que tenemos que volvernos a hidratar, porque se pierde importante cantidad de líquidos por sudor. Y es una alerta que nos dice, bueno, pues tienes que empezar a activar también tus acciones para disminuir el riesgo y evitar progresar a un daño mayor. Entonces empieza pues el sudor, empieza también a enrojecerse nuestra piel, empieza a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. El latido cardíaco también es un mecanismo de adaptación para esas condiciones de calor extremo. Pero ya en un nivel más avanzado empiezan a darse manifestaciones que tenemos que tomar con mayor interés, como cuáles serían. Empezamos a tener quizá sensación de mareo, sensación de confusión, incluso perder el estado de conciencia. Y esta es una progresión de alertas que tenemos que tener en consideración, porque así como son alertas también son evidencia de que algo no está funcionando ya bien en nuestro organismo por este incremento de la temperatura al cual no estamos tampoco adaptados a soportar en cantidades extremas. Ok. Doctor, ahorita que también estábamos hablando de las enfermedades, especificar un poco qué otras reacciones o enfermedades más graves podrían ser provocadas por el mismo calor y que a lo mejor no estamos atendiendo o no sabemos, la población no sabe. Así es. Sí, pues bueno, las que comentamos en cuanto a la piel, pues es una enfermedad o una lesión leve realmente. Pero el golpe de calor, pues es una condición grave, es una condición severa que puede llevarnos incluso a la muerte. Okay. Entonces, es una de las condiciones que hablan de un extremo en donde nuestro cuerpo ha fracasado ya en esos mecanismos de adaptación, y el golpe de calor, pues es una condición que puede ser de riesgo importante para la vida, que implica acciones inmediatas para evitar que siga aumentando el daño y de esa forma, pues evitar exponernos a la posibilidad de la muerte en condición extrema. Una última pregunta, doctor. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones para la población ahorita que, por ejemplo, aquí en nuestro país, no solo aquí en el centro de México, pues estamos viviendo mucho calor, insisto, la gente, ya sea en el transporte público o en el coche, sentimos mucho calor? ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para pues evitar algún desarrollo de alguna enfermedad de cualquier tipo provocada por estas épocas? En la parte de lo preventivo fundamentalmente está el hidratarnos, el tomar líquidos, incluso aún sin tener la sensación de sed. El mecanismo de sentir sed no es inmediato cuando empiezan los daños o alteraciones, sino que esto es algo posterior. Más o menos se estima que cada 30 minutos, cuando hace un calor importante, necesitamos estar tomando líquidos. Además de tomar líquidos, también consumir bebidas con electrolitos, con sales minerales, porque perdemos muchas sales minerales con el sudor también. Otra, pues evitar ambientes muy calurosos. Estar mucho tiempo en un vehículo al rayo del sol, pues es una condición de riesgo también. Ventilar, exactamente, para exponernos lo menos posible, para refrescarnos también a ese calor. Y esas condiciones de prevención son básicas para evitar esta progresión de daños, que no solamente es en lo físico, sino también en lo conductual. También está demostrado que hay alteraciones conductuales por motivo del calor. Perfecto, doctor. Nos alteramos más, exactamente, ¿no? Sí, somos más irritables, estamos más cansados. Doctor, llegamos al final de nuestra entrevista, pero le agradecemos mucho su tiempo, sus conceptos, estas últimas recomendaciones para que, pues bueno, la gente no deje de olvidar. Usted lo mencionó, son recomendaciones básicas, pero que pues a veces se nos olvidan en nuestro día a día, pero son bien importantes, especialmente en esta época. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias nuevamente, doctor. Y bueno, pues lo invitamos a ver la segunda parte de nuestro reportaje, en donde pues también sabemos que el calentamiento global es uno de los principales factores para el incremento de estas temperaturas en nuestro país. Y pues bueno, de no implementar pues cosas, ¿no? Ya en México de forma inmediata, pues sería de una forma muy grave, porque tendría consecuencias en crisis alimentaria, crisis económica y pues muchos otros factores más que nos explica Renata en la segunda parte del reportaje. Vamos a verla. En México, el aumento de temperatura de 1.4 grados por arriba del periodo preindustrial es consecuencia del calentamiento global y la intervención antropogénica con el sistema climático, entre otras variables, pero también existen factores locales muy importantes que podrían hacer que exista un aumento de la temperatura más acelerado. En las grandes ciudades, pues que tenemos un proceso de urbanización muy rápido, que hemos tenido un proceso de urbanización durante ya muchas décadas, pues lo que hemos hecho es, imagínate, tú tienes un terreno natural y vas cambiando las plantas, a lo mejor cuerpos de agua, etcétera, por concreto, por edificios, por materiales que no son permeables. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que afectamos a nivel local, digamos, el balance de energía. La expansión de áreas urbanas e industriales traerá graves consecuencias en la temperatura durante la primavera y verano. Nos lleva a un cambio climático local y
encima de ese cambio climático local le estamos poniendo el cambio climático global. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, por la isla de calor, durante el último siglo, la temperatura ha aumentado alrededor de 3 grados, digamos, en promedio para la ciudad. Si uno se pone a ver en un mapa cómo se distribuye esta isla de calor, pues tenemos algunas delegaciones, algunas alcaldías en la Ciudad de México que tienen aumentos ya de 4 o 5 grados centígrados, ¿no? Existen medidas muy baratas de implementar para bajar a la mitad la isla de calor de la CDMX, que de no llevarse a cabo a la brevedad, la temperatura continuará aumentando. Para mediados o finales de siglo, imagínate finales de siglo que por calentamiento global, si no hacemos acciones muy importantes para bajar las emisiones globales de gases de efecto invernadero, podríamos estar teniendo calentamiento de a lo mejor 4 grados. Si uno le suma 4 grados a los 3 grados que tenemos ya por isla de calor, pues uno se da cuenta del problema que esto significa. Pérdida en la capacidad de producción de alimentos y crisis económica son solo algunas de las consecuencias que el cambio climático y el aumento de la temperatura traerán para el país. Expertos señalan que si bien en México existen normativas como la Ley General de Cambio Climático, esto no es suficiente y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir y ejercer las medidas que se implementen para contrarrestar el cambio climático y con él el aumento de temperaturas para garantizar a las futuras generaciones el país y el mundo que queremos habitar en 20, 30 o 100 años, donde el aumento de calor sea el menor de nuestros problemas a enfrentar. Y si bien, como ya hemos visto a lo largo de este programa, las temperaturas han ido en aumento, una cosa es este calor que sentimos y otra cosa, Pau, es el calor extremo. Que además hay regiones dentro de nuestro propio país que registran cantidades, temperaturas inimaginables y récords históricos para nuestro planeta. Sí, y es que, por ejemplo, California en Estados Unidos y todo el sur de este país, pero también el norte de nuestro país ha alcanzado temperaturas extremas y tan solo, uno que otro desierto que llega a 80 grados centígrados es una temperatura inimaginable. Hasta peligroso. No sé cómo estaríamos ahí si llegáramos a esa temperatura y pues también otros países que se han visto muy afectados son países de Sudamérica que han superado récords con esa temperatura. Y es eso de lo que nos platica Adrián en esta siguiente nota. ¿Cuáles son los lugares en nuestro planeta, en este planeta Tierra, que registran las temperaturas más altas, sobre todo en estos últimos años de aumento del calor? En el mundo hay lugares con condiciones climáticas diferentes que van cambiando más rápido de lo normal, desde tormentas más frecuentes hasta olas de calor extremas, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, un organismo de la ONU que se encarga de estudiar el tiempo, el clima y los récords de las regiones más cálidas. Desde hace 2 décadas, 2 satélites de la NASA han permitido detectar el calor infrarrojo emitido por las superficies para determinar la temperatura del suelo. Hasta ahora, el Valle de la Muerte, ubicado al sureste de California, tenía el récord histórico de temperatura más alta en el planeta, al registrar 56.7 grados centígrados en julio de 1913. Sin embargo, nuevas mediciones demuestran que las temperaturas que se viven en el desierto de Sonora alcanzan los 80.8 grados centígrados y el desierto de Lut con 70.7 grados centígrados, ubicado en Irán, corresponden a los lugares más calientes de la Tierra. En 2021, Layton, una pequeña ciudad a 200 kilómetros de Vancouver, alcanzó los 49.6 grados centígrados, estableciendo un récord nacional de la temperatura más alta jamás registrada en todo Canadá. En África, la región con más calor es la ciudad de Kebeli, en Túnez, alcanzando los 55 grados. En Europa, la capital de Grecia, Atenas es de las zonas donde el calor llega a los 48 grados centígrados. En lugares como Pakistán, en la ciudad de Turbat, Irán y el desierto australiano de Otnadata en Oceanía han registrado temperaturas mayores a los 50 grados centígrados. En Centroamérica, la ciudad más calurosa es Rivadavia, al noreste de Argentina, que ha registrado 48.9 grados centígrados. De los lugares más calurosos en México, aparte de Sonora, destacan Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y San Luis Potosí, con un intervalo de 40 grados centígrados a 45 grados, sumándose Querétaro, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, que han superado los 40 grados centígrados, siendo nuestro país el sexto más caluroso en el año 2021.
Y bueno, con esta información de Adrián es como vamos llegando al final de nuestro programa, pero es muy importante seguir las recomendaciones. Ya, pues ahí, Beto, el doctor Juan Pablo García nos dio algunas para cuidar nuestra salud ante estas altas temperaturas. Sin embargo, pues hay que seguir informándonos de cómo avanza el calor en nuestro país, tomar mucha agua, estar hidratados, no exponernos a las horas que está más fuerte el sol, pues es muy importante para cuidar nuestra salud mientras las temperaturas van bajando. Sí, sobre todo porque, como lo dijo, como mencionas, Pau, el doctor Juan Pablo, pues se nos olvida que tomar agua es bien importante, es algo fundamental, sobre todo en estas épocas que van a continuar todavía aquí en nuestro país. Y bueno, sí, evitar que este calor tenga tanto efecto negativo en nuestro, pues sí, en nuestro día a día, en nuestro devenir del diario. Pau, nosotros nos despedimos, los invitamos a que sintonicen, como ya saben, cada emisión de En Trending los jueves a las 20:30 horas a través de la señal, por supuesto, de TV UNAM. La repetición los sábados a las 19 horas. Un gusto, Pau. Igualmente. Saludos doctor. a todos, gracias por acompañarnos. Adiós. Nos vemos.